Yo les había hablado anoche, creo que lo mencioné, antenoche también, sobre el proyecto Joshua, un ministerio de misionología. Y este grupo o este ministerio de misionología, proyecto Joshua, ellos estiman que el 40% de los grupos de personas del mundo no tienen una comunidad indígena de cristianos creyentes capaces de evangelizar a su propia gente. Déjenme repetirlo otra vez. Este grupo de misionología de Proyecto Joshua, ellos tienen un estimado, o estiman que un 40% de los grupos, recuerden que les he dicho que los grupos pueden ser naciones, ciudades, estados, de millones de personas, y les había mencionado que había aproximadamente 4,000 grupos no alcanzados. Entonces, un 40% de esos 4,000 grupos no alcanzados, eso es mucho, no tienen una comunidad indígena de cristianos. ¿Qué se refiere o a qué nos referimos con una comunidad indígena? Cuando nosotros escuchamos la palabra indígena, lo primero que nos viene a la mente es personas no civilizadas. Eso es lo primero que nos viene a la mente. Eso es un grupo de indígenas. Y cuando mencionamos la palabra indígena, lo primero que nos viene a la mente es personas no civilizadas. Eso es lo que nos viene a la mente. Porque así es que le hacemos llamar. Pero la realidad es que el término indígena realmente hace referencia a alguien que sea parte de esa comunidad. Que sea parte de esa comunidad. Alguien que nació, creció, se educó en esa comunidad, que es parte de ella, ¿me entiendes? Yo soy del barrio Saco de Ceiba y llegué a ese barrio cuando tenía 10 años, 9 o 10 años, y salí de ahí a los ya adulto, tal vez no recuerdo qué edad tenía, pero salí del barrio Saco como a los casi 40 años. Pues yo me considero un indígena del barrio Saco de Ceiba, o sea, soy parte de esa comunidad y yo me crecía y yo me crié, soy uno de los naturales de esa comunidad, y eso se refiere a indígena, ¿ves? Entonces, comunidad indígena de cristianos, o sea que en estos 4,000 grupos, hay un 40% de estos grupos que no tienen cristianos indígenas, o sea, cristianos de esas respectivas comunidades que sean naturales de ahí, que puedan compartir y evangelizar a su propia gente. Por lo tanto, eso es un dato bien devastador, y es un dato que debe despertar en nosotros una urgencia de súplica para que la iglesia ore. Lo que yo acabo de informar debe traer un despertar grande en nosotros, y decir, tenemos que realmente orar. La iglesia debe de orar para que personas de esas comunidades cristianos hayan más y puedan surgir más, que puedan ministrar ahí. De hecho, haciendo un paréntesis, ahora que me viene a la mente, recuerdo que una vez mi papá vino de un culto, de un servicio misionero, y el predicador que estaba el predicador de esa noche era un pastor venezolano. Pero ese pastor venezolano no estaba en Puerto Rico de paso, sino que él vivía y pastoreaba otra iglesia en Puerto Rico, y él lleva muchos años viviendo en Puerto Rico y pastoreando en Puerto Rico. Dicho sea de paso, todavía está en Puerto Rico y ya no está pastoreando, ya está retirado. Y entonces este pastor venezolano esa noche estaba predicando en el culto misionero, y él trajo un buen sermón,
Él trajo un buen sermón poderoso, un sermón retante, un sermón de llamado a la conciencia. Y cuando mi papá llega a la casa, estaba molesto. Y yo digo, papi, ¿por qué estás molesto? ¿Qué pasó en el culto? Me dice, no, el culto estuvo buenísimo. El predicador predicó un buen sermón. ¿Y cuál es tu indignación o tu molestia? Me dice, me molesta el hecho que el predicador sea tan retante, tan fuerte en su sermón, concerniente a las misiones, a las misionologías y concerniente a llamar a la iglesia a despertar en favor de las misionologías. Cuando él está en Puerto Rico pastoreando, ¿por qué no se va para su país a pastorear, que hay más necesidad que aquí? Ese es el pensamiento de mi papá. Que hasta cierto punto uno puede darle razón. Porque dice, si tanta necesidad hay en Venezuela, porque en Venezuela hay mucha necesidad. Y yo sea de paso, en Venezuela parte del Amazonas o parte parte del territorio del Amazonas está en Venezuela. O sea que el Amazonas se divide en 5 países y entre ellos está Venezuela. Entonces, si hay tanta necesidad en Venezuela y hay indígenas no alcanzados, y cuando digo indígenas estoy hablando de comunidades no civilizadas, no alcanzadas. Entonces, ¿qué él hace en Puerto Rico pastoreando y regañándonos a nosotros de que tenemos que levantarnos para la misionología? Aun cuando el sermón estuvo bueno, pero a mi papá le parecía, a mi papá, hipócrita dentro del contexto de que, mira, si hay tanta necesidad y tú eres un buen pastor y tú eres buen predicador, pues coge para tu país a bendecir a tu país, o sea, a ser instrumento de bendición en tu país. Así lo veía mi papá, aun cuando eso no significa que él está correcto, pero él lo veía de esa manera, ¿sabes? No le parecía a él correcto que un extranjero venga a regañarlo cuando él vive en la isla y no está en su país siendo de bendición. Y es un dato pues que quiero compartirlo porque estamos diciendo que si hay un 40% en los grupos no alcanzados que no existen cristianos indígenas, pues eso nos trae un despertar para orar, para que la iglesia despierte, orar por esa situación. Pero aún en los países ya alcanzados, pero que todavía tienen mucha necesidad, pues necesitamos más obreros. Y nosotros tenemos, de hecho, hay muchos obreros norteamericanos, o sea, estamos hablando hay muchos norteamericanos viviendo en Centro y Suramérica, predicando el evangelio y discipulando gente, porque Dios los ha llamado a eso y gloria a Dios por esa bendición. Pero ellos están discipulando para que los nativos de ahí, entiéndase, los cristianos indígenas de ese país, puedan seguir predicando y discipulando a otros. Esa es la intención. Esa es la intención. Y muchas veces hacen falta que vayamos otros a capacitar para que ellos continúen con la obra. ¿Cuánto han escuchado la expresión, después de explicar, después de haberles compartido el testimonio de lo que decía mi papá? ¿Cuánto han escuchado la expresión nadie es profeta en su tierra? ¿Verdad que las hemos escuchado? Y la expresión nadie es profeta en su tierra se ha convertido en un refrán bien popular y bien fuerte. Sin embargo, más allá de un refrán y de una expresión popular, esa expresión o ese llamado refrán es bíblico, o sea, salió de la Biblia. Y si no me equivoco, me pueden corregir, creo que está en Lucas capítulo 4, versículo 24, por ahí. Nadie es profeta en su propia tierra. Y quien lo dijo y quien lo expresó fue el mismo Señor Jesucristo. El mismo Señor Jesucristo. Entonces, es un refrán de origen bíblico. Y que este refrán se aplica cuando las personas se ven obligadas a abandonar, a irse de su hogar, de su tierra, de su entorno para poder alcanzar una buena reputación,
Una buena reputación, pastor, sí, una buena reputación. Porque suele ocurrir el hecho de que cuando uno o una persona dentro de su propio entorno donde nació y se crió, cuando él trata de destacar, de levantarse, de proyectarse, o incluso él trata de intenta traer ideas nuevas para la comunidad, para el mejoramiento de la comunidad, no importa lo que él trate de hacer por la comunidad, por lo general la gente no valora lo que él está diciendo, o no valoran sus esfuerzos, o no valoran lo que él está tratando de hacer, y en muchos casos ni siquiera lo escuchan, pues porque es del barrio, pues porque se crió ahí. Normalmente, por eso es que mucha gente que son emprendedoras, como mencioné ayer, o muchas personas que quieren alcanzar o tienen unas metas, pues normalmente pues se van de la comunidad para lograr alcanzar esas metas, pues porque en su propia comunidad no son valorados, ni siquiera son escuchados. Y eso sucede mucho cuando la comunidad es pequeña. Aquí en Houston, como Houston es una ciudad de casi 3 millones de habitantes, sin contar los suburbios, añadiendo los suburbios y las ciudades bien pequeñitas que bordean a Houston, aquí somos aproximadamente 6.1 millones de habitantes. O sea que esto es demasiado de grande. Pues aquí cualquier persona puede crecer, puede desarrollarse, puede cumplir sus metas, porque esto es una gran, poderosa metrópoli, la cuarta ciudad más grande de la nación. Entonces aquí hay de todo, ¿sabe? Aquí hay de todo, en una ciudad tan poderosa aquí hay de todo, en todos los niveles, en ingeniería, en la ciencia médica ni hablar. Aquí está el centro médico más grande de los Estados Unidos, está aquí en Houston. O sea que en muchas áreas usted puede aquí desarrollarse y echar para adelante, pues porque esto es una ciudad poderosa, y como es gigantesca, usted se puede pues camuflajear muy bien. Usted simplemente, si vive por dar un nombre en Spring Branch, un barrio de aquí, pues usted simplemente se va a la universidad o se va a otro lugar y allí crece, y usted va a crecer y puede echar hacia adelante porque la ciudad es demasiado de grande. Pero en las ciudades pequeñas y en las comunidades pequeñas se le va a hacer muy difícil ser profeta en su propia tierra, porque no van a valorarlo, ni siquiera posiblemente lo van a escuchar. Y por eso es que esa expresión bíblica se ha convertido en un refrán poderoso, porque la realidad es que nadie es profeta en su propia tierra dentro de ese contexto. Haga de cuenta que usted es de un barrio como el que yo crecí, pequeñito, y usted en ese barrio, usted va a estudiar a la universidad y está aprendiendo. Entonces usted quiere reabrir la escuela del barrio, o traerle mejoras a la escuela del barrio, o abrir un centro comunitario en el barrio, o quiere mejorar las facilidades deportivas del barrio, si es que tiene alguna, y usted quiere mejorarla y quiere hacer, o sea, tiene una visión de que el barrio donde usted se crió pues tenga un dispensario médico, y mejorarlo. Pues la gente, por más que usted podrá tener las mejores ideas del mundo, pero usted no lo van a escuchar. ¿Por qué? Porque usted es del barrio. Entonces tan pronto usted empieza a moverse y va a la alcaldía y habla con el alcalde y habla con los legisladores y empieza a hacer sus movimientos y comienza a promover eso en el barrio, pues la gente pues como que no lo valoran, aun cuando es algo bueno para el barrio. No, pero como ese es el hijo de fulano, no, este es el hijo de Roberto, no, qué diablo, no valoran, no, ese es el hijo de aquella, y no te valoran. Entonces viene un extraño de afuera, y a hacer lo mismo que el del barrio trató de hacer, y a ese lo toman en cuenta pues porque no lo conocen. Por eso es que la expresión nadie es profeta en su tierra se ha hecho tan fuerte, y hace lógica lo que les estoy diciendo. La realidad es quien expresó esa expresión que se convirtió en refrán fue Jesucristo. Creo que fue Lucas 4:24, no estoy bien seguro de
de la cita bíblica, pero no sé, Magali, búscala, si es Lucas 4:24, nadie es profeta en su propia tierra. Si esa es la cita bíblica y estoy en lo correcto, gloria a Dios porque tengo buena cabeza, y apúntale en el chat para yo confirmarlo, o la gente lo pueda anotar y lo confirmen. Porque quien expresó nadie es profeta en su propia tierra fue Jesucristo, fue el mismo Jesús. Él estuvo 40 días orando. Entonces, cuando él regresó del desierto, de haber estado orando por 40 días, ¿a dónde regresó? Él regresó a su ciudad, a su tierra, a su pueblo, a su barrio. Él regresó ahí. ¿Y qué fue lo primero que hizo Jesús cuando vino de los 40 días de oración? Fue a la sinagoga y se puso a leer las escrituras, se puso a leer la Biblia en la sinagoga después de los 40 días de oración en el desierto. Entonces, cuando se puso a leer las escrituras allí en la sinagoga, ¿qué hizo el público o los asistentes que estaban en la sinagoga? Pues mira, no valorizaron a nuestro propio Señor Jesucristo leyendo las escrituras en la sinagoga. Haga de cuenta que tomaron las palabras de él como una herejía. Mira, tomaron las palabras de Jesús como una herejía. Haz de cuenta que Jesús, para efectos de los que estaban en la sinagoga, era un hereje. Pero ¿por qué lo trataron de esa manera? Bueno, aparte de que es parte de la profecía bíblica que iba a ser despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores. Eso lo tenemos claro. Pero encima de eso, él es de allí, él es de Nazaret. Él se crió en Nazaret. Y cuando él regresa a Nazaret, después de ese tiempo de ayuno y oración, y se pone a leer la Biblia, no le creen. Entonces, cuando eso ocurre, de ahí es que él mismo dice, nadie es profeta en su propia tierra. Pues porque los mismos de él lo rechazaron. ¿Qué sucedió después de eso? Pues inmediatamente Jesús se fue a ministrar y a predicar y a sanar enfermos en Capernaum. Y hizo de Capernaum sus cuarteles ministeriales. Haga de cuenta que Jesucristo ministraba en toda la región. Pero cuando iba a descansar o regresaba a descansar, ¿a dónde regresaba? A Capernaum. De hecho, muchos de los milagros y sanidades que él hizo poderosos fueron en Capernaum. Allí fue que los hizo. Y una ciudad dura, porque era una ciudad de que no creía, era una ciudad bien dura. Capernaum, por eso es que dice la Biblia, mira lo que dice la Biblia, que será más tolerable el castigo para Sodoma y Gomorra que para Capernaum. Cuando yo digo estas palabras y cito la Biblia, de ahí es que la gente se pega para decir que hay niveles de castigo en la eternidad, porque mira cómo dice la Biblia, será más tolerable el castigo para Sodoma y Gomorra, y mira que esas ciudades fueron extinguidas por el fuego, ¿sabes? Hubieron lluvia de fuego que extinguieron a Sodoma y Gomorra por el pecado de depravación que había en esas dos ciudades. Lo mismo que estamos viendo hoy en día, alerta con lo que estoy diciendo, y fueron extinguidas. Y fíjate como dice el Señor en su palabra, será más tolerable el castigo para Sodoma y Gomorra que para Capernaum. ¿Por qué? Porque Capernaum tuvo el privilegio que no tuvo Sodoma y Gomorra dentro del contexto que Jesús camina, vive, ministra en la ciudad de Capernaum, y Sodoma y Gomorra no tuvieron el privilegio de tener al maestro caminando por sus calles, ministrándole, sanando enfermos y predicando. Ellos no vivieron ese privilegio, pero Capernaum sí. Y aún así, Capernaum era una ciudad muy dura. No creían al evangelio. Por eso es que el Señor dice lo que dice. ¿Ve? Eso nos está pasando a nosotros aquí en la nación de Estados Unidos. Perdónenme que yo haga esa comparación, pero es la verdad. Yo me atrevo a decir, y lo voy a decir con todas sus letras, que será más tolerable el castigo para las ciudades que ahora en este momento no están siendo alcanzadas y les falta mucho evangelio, que para nosotros los de Estados Unidos.
Porque en Estados Unidos, en cada esquina, hay una iglesia evangélica que alaba al Señor y que predique el evangelio. Sí, señor. Dígame qué estado de esta nación no tiene una iglesia. Dígame. Los 50 estados más sus territorios, todos tienen libertad religiosa y todos predican, tienen iglesias que predican el evangelio. Todos los estados. Yo creo que no existe ni un solo barrio que no tenga aunque sea una iglesia. Aquí en todos los barrios, en todos los sectores, en todas las ciudades, pequeñas o grandes, hay iglesias que predican el evangelio del Señor. En todos. Hay mucho evangelio. Es más, hay tanto y tanto y tanto evangelio aquí en Estados Unidos que se está convirtiendo en un campo misionero. ¿Cómo, pastor? Pero usted se contradice. Bueno, no me estoy contradiciendo. Lo que pasa es que hay tanto evangelio y tanto evangelio y tanto evangelio que ya para nosotros ganar popularidad dentro del mundo cristiano y que nuestras iglesias crezcan rápido y proyectarnos como la gran cosa, nos hemos ido cambiando lo que es la sana doctrina del evangelio. Pues usted ve tanta apostasía, pues porque se están levantando nuevos ministerios con nuevas ideas que son antibíblicas, pero la intención de eso es ganar la atención, que sus grupos crezcan rápido, pues porque se han retirado de la verdad. Entonces, tras que todavía hay muchas almas que no conocen a Cristo, también hay muchas que se están alejando de la verdad del evangelio. Mire, eventualmente nos vamos a convertir en un campo misionero también, ¿sabes? Porque tenemos que evangelizar a los mal evangelizados, pudiésemos decir. Tenemos que evangelizar a los mal evangelizados. Como decía hace 2 días, hay personas que están teniendo una mala proyección del evangelio santo del Señor. Pero de todas maneras, volviendo a nuestro tema, Estados Unidos no tiene excusa delante de Dios. Porque bien que mal, mucho que poco, aquí hay libertad religiosa y hay mucho evangelio, aun cuando hay mucha herejía, aun cuando el gobierno poco a poco se está desmoralizando y está de alguna manera persiguiendo la obra del Señor. De todas maneras, aquí queda mucho evangelio, hay mucho evangelio, y hay países como Corea del Norte y otros similares a esos que son comunistas, donde el evangelio no es permitido, donde tenemos misioneros en el clandestinaje predicando el evangelio. Y nosotros aquí con mucho evangelio ni a la iglesia queremos ir. Ay, pastor. Ni a la iglesia queremos ir. Imagínense, aquí hay libertad y nosotros no queremos ir a la iglesia. Nosotros no queremos ir al culto. Cualquier excusa es barata para no ir a la casa del Señor. Tan sencillo como eso. Cualquier excusa es barata para no ir a la casa del Señor. Entonces, según le dijo el Señor a Capernaum, será más tolerable el castigo para Sodoma y Gomorra que para ti. Porque ellos Sodoma y Gomorra no tuvieron el privilegio de tener la presencia física de nuestro Señor Jesucristo ministrando entre ellos. Capernaum sí, y era un pueblo duro de servir. Así estamos nosotros aquí en esta nación. Así estamos nosotros. Yo voy a aplicarlo aquí porque es la realidad y es aplicable. Es aplicable. En Estados Unidos, con todos sus territorios, está lleno de evangelio. En mi isla de Puerto Rico, en mi isla del encanto, Dios mío, allí hay una iglesia una encima de otra. Es más, cuando la última vez que fui a Puerto Rico, que fue en enero del 2020, que fui a Puerto Rico, mi hermana me llevó a dar una vueltita por el pueblo de Fajardo. Yo me atrevo a decir que había más iglesias que centros comerciales. Sin ánimos de juzgarle, yo no sé si la intención es porque quieren realmente, mientras más planten mejor, pero no sé si la intención es porque cada cual quiere tener lo suyo, o realmente hay una sinceridad de corazón de querer alcanzar. Pero sé que hay en montones, pero montones, ¿sabes? Hay cientos de lugares que no tienen mucho evangelio o prácticamente nada de evangelio.
y todo el mundo recibe el llamado para ahí mismo, para el mismo lugar. Yo no puedo entender eso. Alguien que me lo explique, alguien que sea más inteligente que yo, porque yo parece que me está fallando el cerebro en ese aspecto, porque no lo entiendo, ¿sabes? En una calle que tiene 3 iglesias o 4 iglesias, y que alguien me diga a mí, el Señor me llamó a plantar una iglesia aquí. ¿Cómo que ahí? No hay 4. Así es, ¿sabes? Hay 4 iglesias en esa calle y el Señor te llamó a plantar una ahí mismo. No hace sentido. No dice el libro de Corintios que nadie pone fundamento donde hay un fundamento ya. Si la ciudad tiene sobre 600 iglesias, una ciudad, sobre 600 iglesias. Yo creo que el Señor está llamando al ministerio, pero yo creo que va a llamar al ministerio a lugares donde hace falta. Y perdónenme, eso no era parte del plan, pero tengo que decirlo. Y los evangelistas, yo no los entiendo. Alguien que me explique la movida de los evangelistas, yo no los entiendo. Porque el llamado de evangelista es llevar las buenas nuevas. Pero llevar las nuevas en el mismo lugar. Una campaña en esta iglesia, una campaña en la iglesia al lado, una campaña en la iglesia al lado. Las almas allá perdiéndose, porque ellos están metidos en los templos. Y siempre en el mismo lugar. I'm sorry. Esa es la verdad. Esa es la realidad. Y Dios nos va a llamar a la cuenta a Estados Unidos. Dios nos va a llamar. Usted podrá opinar diferente a mí. Y a mí me importa la opinión que usted puede tener diferente a mí. Pero usted sabe lo que sabe, que estoy diciendo la verdad. En su corazón usted lo sabe. Y yo me alegro de estar aquí en Houston. Y lo he dicho otras veces. Me alegro porque si iglesias hacen aquí, hay iglesias. Y todavía estamos cortos. Si hay 6 millones de habitantes. Y siguen llegando más y más y más y más y más. Diariamente por esa frontera entran de 80 a 90 personas diarias aquí a la nación. Y entran por la frontera de donde nosotros estamos. Y van llegando a Houston mucha gente diariamente que necesitan el Evangelio del Señor. Hay mucha gente que necesita el Evangelio del Señor. Y muchos que tienen un mal concepto del Evangelio, que necesitan que Jesucristo les sea bien presentado. Esto es un campo misionero. Lo que es Texas, Arizona, Nuevo México, California. ¿Usted se imagina la cantidad de gente que hay sin Cristo y los que siguen llegando? Y en este estado y en esta específica ciudad que tiene más de 200 idiomas, personas de diferentes nacionalidades, más de 200 idiomas, imagínense. Y hay personas que no hablan el idioma, que están buscando una iglesia que tenga el idioma nativo de ellos. Y aquí hay iglesias de habla mandarín, aquí hay iglesias vietnamitas, aquí hay iglesias filipinas, aquí hay iglesias que hablan japonés, aquí hay iglesias que hablan, no puedo decir la palabra africano, porque dentro del continente africano hay un montón de lenguas y de dialectos. Y aquí hay iglesias que tienen diferentes idiomas y dialectos de esos lugares, pero no son suficientes. Y posiblemente la iglesia esté en este barrio y hay gente que necesitan una iglesia como esa, pero viven a 50 o 60 minutos de lejos de esa iglesia. Aquí hace falta. Y hay lugares, y estoy dando de ejemplo mi isla, y si alguien se ofende, pues, hínquese a orar. Pero yo no voy a callarme la boca. Yo no voy a callar la boca. Hace un tiempo atrás en la Florida me encuentro con una persona que me dice: el Señor me llamó a que regrese a la isla a plantar una iglesia. ¿Pero cómo? Y yo me quedé bruto. Yo dije: ¿cómo? Yo me quedé, wow. Que el Señor te llamó para que regreses a la isla que tiene muchas obras, a plantar una allá. Si aquí donde estás ahora mismo diciéndome lo hacen falta. Bien dijo el Señor: nadie es profeta en su tierra.
Nadie es profeta en su tierra. Bien lo dijo el Señor. Jesús tuvo que salir de Nazaret a ministrar. Y llegó a una ciudad dura. Y Estados Unidos se está convirtiendo en un país duro con el evangelio. Duro. Mucho sin Cristo y mucha apostasía. Y para los que no entienden bien el término apostasía, la gente que le están dando la espalda a la cruz o al santo evangelio del Señor, herejes. Será más tolerable el castigo para el norte de Corea que para nosotros, porque allá ni se permite. En Irán los degollan a los cristianos cuando los agarran, los decapitan, los meten presos por años, los matan y de manera cruel por predicar el evangelio. Y aquí ni al templo queremos ir, y cualquier cosa es una buena excusa para no ir a la casa del Señor. Y usted dirá que parezco un disco rayado diciendo lo mismo. So what? Usted tiene que saberlo. Le vas a dar cuenta al Señor. A mí no. Al Señor le vas a dar cuenta. A mí no. Me fui por el lado. Entonces tuvo que salir Jesús a predicar a Capernaum. Entonces, ¿cuál es nuestra súplica hoy? Por favor, hermanos. Por favor, hermanos. Unámonos a orar e interceder para que más obreros, ¿qué son obreros? Trabajadores del Señor. ¿Qué son obreros? Misioneros del Señor, sean llamados. Vamos a orar para que más sean llamados. Este es el orden. Para que sean llamados, para que sean equipados. Cuando decimos equipados significa que se preparen. Porque muchos no creen en la preparación. Muchos no creen en la preparación. Hace un tiempo atrás fuimos a bautizar unos hermanos de nuestra iglesia, unos hermanos que yo quiero mucho, a un río, un lago de aquí, cerca de aquí de Houston, como a 1 hora y tanto de Houston. Y de paso, pues llevaron unas cositas para después del bautismo podamos pues allí mismo. De hecho no fue así. Después que salimos allí comimos en otro lado. Pero este hermano, que yo quiero mucho, va mucho a ese lago a pescar, porque él es un pescador. Y cuando él va preparado. Cuando él va a pescar, pues lleva todo lo que necesita para pescar. Y aparte de eso, lleva alimentos para cocinar y pasar el día. Va preparado. Él no va a llegar allí sin nada. Con eso lo que le quiero decirle es que cuando el Señor te llama, lo próximo que tú haces es prepararte, equiparte. Tienes que estudiar la Biblia, entrar en un tiempo de oración y de preparación, equiparte. Por eso es que tenemos que unirnos a orar para que Dios llame obreros, pero obreros que estén dispuestos a prepararse. No a que desesperadamente, recibí el llamado y ya yo me quiero lanzar. Recibes el llamado, entonces tienes que prepararte. ¿Por qué es importante la preparación? Una, para hacer un buen trabajo. Y número 2, porque en el proceso de preparación, es que viene la confirmación si realmente el llamado era real. Yo he tenido el privilegio en estos años que llevo en Houston, de ser una persona que me han delegado personas para prepararlas para el ministerio. Y en el camino muchos se han colgado. ¿Cómo se han colgado? Bueno, cuando empezaron el proceso,
Y ellos vieron que había que estudiar, que había que leer, que había que orar, ¿sabes? Que no era, porque muchos piensan que el ministerio agarra el micrófono y reparte parte y dice 4 cosas y brinca. No, 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 ese no es el ministerio. Es más que eso. Y si usted quiere ser un buen consejero, usted tiene que estudiar. Si usted quiere ser un buen consejero, usted tiene que estudiar. Si usted quiere ser un buen predicador, usted tiene que estudiar. Si usted quiere ser un buen conferencista, usted tiene que estudiar. Si usted quiere dar una buena enseñanza bíblica, usted tiene que estudiar. Tiene que tener la gracia, la unción del Señor y estar preparado. Entonces, esas personas cuando se estuvieron preparando, en el proceso nos dimos cuenta que no tienen realmente el llamado. ¿Por qué? Porque se colgaron, soltaron los guantes y no pudieron, o sea, no aguantaron la presión. Y eso que están en preparación. Yo dije, no, cuando uno tiene la posición, entonces que viene la presión grande. Vamos a unirnos en oración para que Dios llame obreros, pero que llame obreros y que esos obreros estén dispuestos a prepararse. Y vamos a unirnos en oración para que Dios llame personas a sostener. Eso es un llamado, pastor, si eso es un llamado. Hasta para sostener la obra del Señor o personas en la obra foránea del Señor, uno tiene que estar llamado, uno tiene que sentir pasión. Es decir, hay una hermana de mi iglesia que ella es tan fiel con el sostenimiento de los obreros, de los misioneros, que me sorprende. O sea, fiel, una cosa increíble en su fidelidad con el sostener obrero. Y eso no falla. Gloria a Dios, porque ella siente este llamado. De hecho, una vez me lo expresó. Nosotros, un domingo al mes, es el domingo de levantar la ofrenda misionera para enviarla a la Gran Comisión. Y en estos últimos meses, por causa de la situación del coronavirus, que todos los programas en las iglesias se salieron de control, hemos descuidado en algunos meses eso. Y ese hermano nunca se olvida. Y me lo repite. Nunca se olvida, no porque me lo diga, sino me lo dice, pero que y lo haga o no lo haga, ella cumple con su dádiva para los misioneros. Porque tiene ese llamado, me lo expresó y así es. Y ha sido, y no simplemente lo ha expresado, no simplemente tiene el llamado, sino que lo ha demostrado con sus acciones. Y también hace falta que oremos por un llamado para que personas tengan el llamado de orar por los misioneros. Porque hay que esté el llamado para prepararse para ir, esté el llamado para sostener y esté el llamado para ser intercesores. Y el intercesor es importante porque el intercesor es el que va a acordarme a mí como pastor en la iglesia local o simplemente se van a acordar de que los misioneros, pastor, este mes no se oró por los misioneros, este mes no se recogió la ofrenda misionera, o sea, una persona comprometida, me la acuerda para que se haga a nivel oficial en la iglesia, pero constantemente esa persona lo hace, nunca se olvida, y tan es así que se lo va a acordar a uno. Hace falta personas con ese llamado, hasta que hagamos lo que dice la Biblia, que cumplamos con la comisión de Cristo de llevar el evangelio. ¿Qué dice Mateo 24:14? Mateo 24:14 dice: sea predicado el evangelio como testimonio a todas las naciones. Así que yo les voy a invitar a cada uno de ustedes que se unan a mí. Únanse a mí. Pues yo tengo este compromiso. Únanse a mí. No solamente en el día, esta noche y en el día de mañana, que es las peticiones que nos toca orar, sino únanse a mí a orar, a comprometerse a orar por los misioneros. Únanse. Hay que orar por ellos y hay que sostenerlo. Y hay que sostenerlo. Primer punto de oración. Oren o oremos para que
más obreros se han llamado a proveer acceso al Evangelio a los menos alcanzados. Y estamos el llamado orar para que Dios llame gente, los llame para avanzar con la prédica del Evangelio en los grupos no alcanzados. Voy a repetir una vez más. Yo quiero que sea específico. Señor, sigue llamando personas al ministerio. Pero Señor, llámanos para que ese llamado sea para llegar a lugares donde hay grupos no alcanzados. No alcanzados. Ahí es que hacen falta. Recuerden que Jesús dijo: la mies es mucha, pero pocos son los obreros. Por lo tanto, vamos a pedirle y a rogarle al Señor de la mies que envíe obreros al campo. Eso está en Lucas 10, versículo 2. Número 2. Vamos a orar para que aquellos que son llamados internacionalmente, o sea, aquellos que son llamados para ir allende los mares, como decimos, esos que son llamados para ir a los grupos no alcanzados, se preparen. Y lo primero que usted va a hacer para prepararse es, como dice Hechos 1:8, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén. Recuerdan que el Señor le dijo a los 120, váyanse al aposento alto, allí en Jerusalén, y esperen hasta que reciban el poder del Espíritu Santo. Entonces, vamos a orar para que aquellos que han recibido el llamado tengan un tiempo de búsqueda donde puedan recibir la llenura del Espíritu Santo y preparación. Si usted lee Hechos capítulo 1, versículos del 4 al 8, ahí está, ese pasaje bíblico es el que detalla lo que yo les acabo de decir. Quédate en Jerusalén. ¿Pero para qué te vas a quedar en Jerusalén? Como el Señor le dijo a los 120, en este caso quédate donde Dios te llamó, para que en el tiempo que estés ahí, estés preparándote en oración para recibir la llenura del poder del Señor, equiparte, preparación para salir al campo. Y número 3, vamos a orar para que los nuevos obreros, cuando decimos los nuevos obreros, estamos hablando de los que ya han sido llamados y los que ya están preparados. Vamos a orar para que en su peregrinaje ellos sean sostenidos por la iglesia en oración y para que su relación con el Señor Jesucristo cada día sea más profunda. Vamos a orar por eso. Ese es nuestro tercer punto. ¿Qué dice el Salmo 84 de 5 al 7? El Salmo 84, 5 al 7 dice: cuando crucen por el valle de lágrimas, cambien su aridez en un manantial. Vayan de victoria en victoria hasta llegar a ver a Dios en Sión. Esas son las 3 peticiones que tenemos. Resumo. La primera: oremos para que Dios llame obreros. Obreros que estén dispuestos a ir a los lugares no alcanzados. Número 2, oremos para que esos obreros que han sido llamados estén dispuestos a prepararse y tengan una vida de oración para ser llenos del poder del Señor. Y número 3, oremos para que mientras ellos están en el campo, la iglesia acá los sostenga económicamente y los sostenga en oración para que su relación con el Señor sea cada día más